Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, no sé a la hora que estés viendo esta clase, pero bienvenidos a una clase más. Gracias por seguir aquí, gracias por perseverar, gracias por tomarte en serio este ministerio al que seguramente el Señor te está llamando. Y bueno, antes de comenzar, pedimos la iluminación del Espíritu Santo y nos ponemos en disposición por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Desciende sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros oídos y prepara con tierra fértil nuestro corazón, para que todo lo que el día de hoy recibamos de ti pueda ser comprendido, ser escuchado y ser abrazado de modo que dé frutos. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de Santa María, tu dulce y santa Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, volvemos con este siguiente tema. Oigan, tengo que confesarles, el tema anterior lo grabé, ya era de madrugada y yo estaba súper cansada, pero como había tenido en mente hacerlo, no me podía dormir hasta que lo hiciera, entonces el diálogo lo escuché, me escucho muy lenta, perdónenme, pero ya miren, ahorita yo ya estoy despierta, ya me bañé, ya estoy despejada, entonces ya un poquito más de energía. Bueno, la vía del magisterio, nuestro siguiente tema. La última vía por las cuales vamos a encontrar o vamos a recibir el mensaje de Dios es la vía del magisterio. Cristo enseñando a través de su iglesia. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Que tú como predicador en formación descubras que Jesucristo no solo nos dejó una palabra escrita, sino también una iglesia viva, encargada de custodiar, interpretar y transmitir fielmente esa revelación para todas las generaciones. Les prometo que no vuelvo a poner una letras en blanco con un fondo tan rosita, ni yo podía ver esa cosa. Pero bueno, ese es el objetivo del día de hoy. Y la verdad es que está muy padre que hagamos conciencia de esto. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque es una característica de, de un predicador cristiano católico, ¿ok? Nosotros como católicos formamos parte de la iglesia que mismo Cristo fundó, no otra, sino la que él mismo fundó y a la que le hizo ciertas promesas que vamos a reflexionar. Y bueno, tenemos que tener la humildad de saber que nuestra razón no nos va a alcanzar para todo, que hay más de 2000 años de historia en donde se han resuelto varias cosas, se han establecido dogmas en donde hay una catequesis milenaria, donde se ha estado custodiando la verdad de la fe desde que se transmitía solamente de vía oral y después se tuvo mucho cuidado y se pidió la asistencia del Espíritu Santo y confiamos que hubo asistencia del Espíritu Santo para formar el canon bíblico y contamos con muchísimas cosas que obviamente una persona así individual no alcanzas a abarcarlo todo. No es como que cada quien haga su propia iglesia, su propia carrera, su propia custodia de la verdad de Cristo. Existe un magisterio y hay que conocerlo, hay que saber qué es ese magisterio y por qué como católicos siempre hay que estar verificando que el mensaje que vayamos a transmitir no contradiga a este magisterio. Vamos a reflexionar varios puntitos que son importantes en este tema y espero pues que si hay alguna inquietud me lo puedan poner en los comentarios y ya buscaré la manera de resolver estas dudas. Pero vamos a continuar. En el Evangelio según San Mateo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y le dice a Pedro, a él, a nadie más, no, no. Ay, a veces se me figura, o sea,
pensando en plantas, ¿no? Porque ahí me disculparán, de repente me ondeo. Pensando en plantas, como si, como si se viera a Jesús plantando una suculenta o un agave, un maguey, algo que da hijitos y que cada hijito es independiente en algún momento y que ya cada quien, cada planta tiene una vida propia y como si fuera, como si hubiera sido posible que él fundara una iglesia y de ahí surgieran muchas más con las diferentes, pues a modo pues de quienes los van formando. Eh, Él no plantó una planta que diera más plantitas. Vamos a ver, a lo mejor comparando con un limón, con un manzano, que es un árbol, sembró este árbol que da frutos y que las ramas hay que estar unidas al árbol para seguir con vida, no nos vamos a replicar. Bueno, esa es una forma de verlo, ¿no? Cuando Jesús hizo su ministerio del reino, predicando, etcétera, todo lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús caminaba por Galilea y no estaba escribiendo un libro, no se comunicó de forma escrita, no dejó un manual, no reunió a sus discípulos y les dijo, a ver, aquí está la Biblia, se las doy y libremente cada quien interprétela como quiera, como les parezca, como el Espíritu les ilumine. Y obviamente, si eso hubiera sucedido, pues hubiera habido que 11 iglesias, bueno, 12 si es que, sí, ya saben, bueno, hubiera habido un montón de iglesias y cada una tendría su propia interpretación del escrito que Jesús dejó o de la Biblia que Jesús hubiera dejado por escrito. Y vamos a ver que así como el Espíritu Santo, o sea, ya lo hemos visto, el Espíritu Santo no va a atropellar quién eres y al contrario va a utilizar lo que tienes, tu historia, todo lo que eres para a través de eso revelarse. Pero siempre hay un componente desde nuestra humanidad. Entonces, imagínense que hubiera sido así. Entonces, imagínense, cada quien, habría muchas iglesias con diferentes formas de pensar, con diferentes opiniones acerca de un mismo punto. Jesús no hizo esto. Jesús hizo algo mucho más grande. Fundó una iglesia. Llamó a hombres concretos. Los formó durante 3 años. Los enseñó. Los corrigió. Debe haber sido un gusto estar ahí cuando Jesús corregía a los que hasta les puso apodo a los hijos del trueno, y luego cuando a Pedro le dijo, no manches, no, así no es, o sea, no le cortes la oreja a nadie, es más, se la voy a pegar, si pueden borren esto, que, o sea, sabes, como, me hubiera encantado verlo, corregir, y la verdad es que el día de hoy sigue corrigiendo, ¿no? A través de su palabra y a través del magisterio de la iglesia. Es difícil ser corregido, sí, pues obviamente sí, siempre está nuestra parte humana, nuestro orgullo que, o de repente a mí me ha sucedido cuando, era algún tema o esas cosas, a mí me costaba trabajo dejarme formar, a mí me costaba muchísimo que me corrigieran y que me dijeran, esto que dijiste, hasta puede ser elegida por esto, y yo decía, pero yo tengo muy buena intención, o sea, yo quiero salvarme y salvar el mundo, o sea, ¿por qué? O sea, queriendo hacer como algo bueno, terminé, saboteando, ¿no? La fe, bueno, según yo, ¿verdad? Para 3 personas que me oyen. Pero bueno, cada alma es súper importante, como si fuera 1 millón, ¿no? El asunto es que él hizo algo más grande, funda la iglesia, y los enseña, los corrige, y luego también vemos en los evangelios que en varias ocasiones se plasma que Jesús decía una parábola a la multitud que lo escuchaba y después se la explicaba a sus discípulos. O después los confrontaba. Ya sucedía un evento y después los confrontaba y como yo me imagino como que si sacudía sus corazones para que entendieran y quedara algo muy grabado con preguntas tan fuertes como, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No?
Les confió su autoridad porque los envió a enseñar en su nombre, porque Jesús sabía que su mensaje tenía que llegar intacto hasta el final de los tiempos. Y ha habido un montón de ocasiones en la iglesia, de verdad que, ay, yo tengo muchas ganas de encontrar cómo estudiar la historia de la iglesia, porque lo poquito que he podido ver, lo poquito que he podido escuchar, que he podido ahí medio investigar, ha habido un montón de momentos en donde se ha tratado de tergiversar o de torcer el mensaje de Dios, cuando otras religiones, otras cosmovisiones han querido como justificar sus posturas y diciendo, miren, hasta Jesús era hippie, hasta Jesús creía en esto, hasta, o sea, y la iglesia ha custodiado que la verdad, que el evangelio llegara intacto hasta el final de los tiempos. Cristo no quiso que el evangelio dependiera solamente de la memoria de las personas. Quiso una familia, una comunidad, una iglesia que protegiera ese tesoro. La iglesia no nació porque un grupo de personas decidió organizarse. Nació, y lo vamos a ver en esta imagen en la crucifixión de Jesús, nació del corazón de Cristo. Jesús, Cristo prometió permanecer con ella, con la iglesia. El Evangelio según San Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa es una de las más hermosas e impresionantes de toda la Biblia. Jesús no prometió que los miembros de la iglesia serían perfectos. Nunca dijo que no existirían pecados, errores humanos o momentos dolorosos. Prometió algo mucho más profundo, que Él permanecería con ella, a pesar de él. No, en su promesa no dice como, si ustedes se mantienen justos, voy a permanecer. Si no, a lo mejor se corrompe y pues fundo otra. No, él la fundó y dijo que él permanecería con ella, con su iglesia. Y cuando miramos la historia descubrimos cosas sorprendentes. Han pasado más de 2000 años. La iglesia ha atravesado por persecuciones del Imperio Romano, ha habido divisiones, ha habido cismas, ha habido escándalos, ha enfrentado herejías, ha sido atacada desde afuera y purificada muchas veces desde adentro, y sin embargo se sigue anunciando el mismo evangelio. Díganme qué es esto, si no la promesa de Cristo cumpliéndose. Cuando a mí me dicen, oye, es que en la iglesia católica que pasa esto, que sí, puede ser, puede ser. Pero la iglesia sigue anunciando el mismo evangelio. No se ha corrompido. Como iglesia hemos sido heridos muchas veces, hemos sido traicionados. Nuestros mismos pecados, lejos de atraer a los demás, los alejan. Hay muchas cosas que podrían mejorarse, muchos horrores que deberían evitarse. Sin embargo, Jesús ha cumplido su promesa. No hay que movernos de donde sabemos que Jesús está cumpliendo su promesa. Hay que ser lo mejor, sí. Hay que buscar la santidad, sí. Que nunca nos demos como, que al cabo que de todas maneras nunca vamos a predicar otro evangelio. O sea, no se trata de hoy, en este momento, mi salvación y la de aquellos que nos escuchan. Y esta característica de que seguimos o se sigue la Iglesia Católica predicando el mismo evangelio, no es porque todos los cristianos hayan sido fieles. El que ha sido fiel, el que ha permanecido ahí, es Cristo. Y cada vez que alguien anuncia el fin, la muerte de la Iglesia Católica, ella continúa caminando, se hace visible esta promesa. No creemos en la iglesia por el papa, por los obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por las religiosas, por los consagrados, por los laicos comprometidos, por los laicos de dientes para afuera, por los que comulgan y los que no comulgan. No,
Creemos en la iglesia porque Cristo siempre cumple lo que promete, porque es Dios. ¿Qué es entonces el magisterio? El Evangelio según Lucas, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Cuando escuchamos la palabra magisterio puede parecer algo complicado, pero en realidad significa algo que es muy, pero muy servicio, muy sencillo. En el servicio que Cristo confió a la iglesia, es el servicio que Cristo confió a la iglesia para enseñar la verdad. Repetimos, es el servicio que Cristo confió a la iglesia para enseñar la verdad. No es un poder, es un servicio. No está la iglesia para inventar nuevas doctrinas, está para cuidar lo que Jesús enseñó. Imagínate una familia que recibe como herencia un diamante invaluable. La misión del custodio no es modificarlo, no es ¿cómo hago para que sea más hermoso? O, la gente de antes valoraba más ese tipo de diamantes. Ahorita ya como que la nueva generación ya no valora este diamante, ya no le atrae este diamante. Hay que cambiarlo para que pues ya lo quieran. No, la misión del custodio no es modificarlo. No puede cortarlo, no puede cambiarle el color, no puede hacerlo más moderno. Solo debe conservarlo y integrarlo íntegro a la siguiente generación. Eso hace el magisterio. No cambia el evangelio, lo protege, lo explica, lo transmite y procura que llegue íntegro, que llegue completo a todos nosotros. A ver, hemos estado diciendo que el Espíritu Santo nos acompaña, que Él ilumina lo que ya tenemos para dar un mensaje, y eso es muy cierto. Y ahí está una diferencia entre cualquier orador, cualquier expositor, conferencista, a un predicador. Pero ¿por qué necesitamos que una iglesia interprete? ¿A poco no es suficiente el Espíritu Santo? Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Hoy vivimos un mundo en el que cada persona puede abrir la Biblia. Hubo un tiempo en que no. O sea, tener una Biblia pues era muy costoso. Incluso en los primeros años de la iglesia, pues se conservaban algunos escritos, algunos papiros, las cartas, todo esto que se enviaban, y cada comunidad custodiaba ciertos escritos sobre los cuales se compartían, se leían y se comunicaba a Jesús. Pero ahorita ya podemos, cada quien tiene una Biblia y cada quien podemos agarrar una cita, abrirla y compartir, si quieren, en redes sociales, lo que interpreto. Eso tiene algo muy hermoso. La palabra de Dios está al alcance de todos, pero también tiene un riesgo. Si cada uno interpreta la escritura únicamente desde su opinión, ¿cómo sabemos cuál interpretación refleja lo que Cristo realmente quiso enseñar? Y aquí es clave, que esta pregunta nos la hagamos. Nos la hagamos cuando alguien quiera hacernos tambalear en nuestra fe. A ver, si tú, elemento X de la vida, interpretas de una forma esta cita bíblica y el otro, el elemento Y de la vida, la interpreta de una forma que incluso son contradictorias, ¿cómo sé cuál es la interpretación que Cristo quiso enseñar? Bueno, aquí aparece como un regalo el magisterio, no para impedir que leamos la Biblia. De hecho, hay unos rumores de que antes se buscaba a la iglesia impedir que se leyera la Biblia. No, porque encadenaban las Biblias. No era para que no se leyera, no era para evitar que las personas conocieran de la escritura, era porque, pues, para que no se las volaran, ¿no? O sea, no era como que hubiera una Biblia en cada casa, como llegó a suceder, el día de hoy lamentablemente ya no sucede, no porque no haya, sino porque hay, pues sí, una generación que a lo mejor no está tan interesada. Pero bueno, esto ya lo revisaremos después. Entonces, el magisterio no está para impedir que leamos la Biblia, sino para ayudarnos a leerla como la ha comprendido la iglesia desde los tiempos de los apóstoles.
La iglesia no está por encima de la palabra, está al servicio de la palabra. Su misión es conservar el mismo evangelio que recibió de Cristo. Y bueno, parte del magisterio, y eso lo vamos a mencionar muy rápidamente. La verdad es que adentrarnos a esto es un temazo, que por cuestiones de tiempo y también por mis limitaciones, ¿verdad? No lo puedo abordar yo con tanta profundidad o análisis o detalle. Entonces lo vamos a ver muy generalmente, pero también les voy a dejar en este link también un canal que me ha gustado, que se llama Catolicismo sin filtro. Es de un católico convertido del protestantismo y pues en este proceso de conversión se convierte porque se pone a estudiar y entonces, y él comparte, ¿no? Y él la información o los videos que he visto de él es como le gusta mucho la historia de la iglesia y todo esto, entonces ahí en ese canal seguramente van a encontrar información. Se los voy a poner aquí en el link. Bueno, muchas personas creen que un día la iglesia simplemente decidió inventar. Tienes que creer esto y ya. ¿Por qué? Porque es dogma de fe. Muchos católicos ni siquiera sabemos la historia o por qué se levanta un dogma. No sabemos. Sabemos que Dios es trino y uno y ya. ¿Por qué? Porque la iglesia dice. ¿Por qué? Porque mi abuela me enseñó. Pero ni siquiera sabemos lo interesante y todo el contenido y toda la discusión y todo lo que el Señor obró para que en el magisterio de la iglesia se pudiera determinar algún dogma. La historia muestra algo completamente distinto a esto de que sea un invento. Los dogmas nacen cuando alguna verdad de la fe comienza a ponerse en duda. Entonces, la iglesia estudia, ora, escucha la Sagrada Escritura, revisa la tradición recibida de los apóstoles, discierne guiada por el Espíritu Santo y, finalmente, proclama con claridad aquello que siempre se creyó. Ojo, los dogmas no son creencias nuevas. Ninguno. Están los dogmas que se volvieron dogmas y justamente una de las cosas importantes o elementos necesarios o importantes para que sea un dogma de fe es que siempre se haya creído así en la iglesia. Solamente se defiende, ¿no? O se aclara. Los dogmas, perdón, no son ideas nuevas, son respuestas claras frente a la confusión. Podríamos decir que son como los faros de un puerto. No crean el camino, solo ayudan a no perderlos. Y aquí hay dos ejemplos. En el año 325, Arrio decía, Jesús no es verdaderamente Dios. Se desata la discusión, se hace todo el proceso que estábamos viendo, en donde la iglesia eh, estudia, ora, escucha la Sagrada Escritura, dialoga, revisa la tradición de los apóstoles, discierne guiado por el Espíritu Santo y proclama con claridad lo que siempre se creyó en la iglesia y la iglesia responde en Nicea, Jesús es Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Y ahí está nuestro dogma. Qué interesante sería, hay que buscarlo, si alguien encuentra dónde podemos investigar, dónde podemos leer alguno que ya nos haya adelantado y se haya puesto a estudiar y nos comparta la historia de los dogmas. Ay, estaría padrísimo. Otro dogma dice, en el año 431, Nestorio decía, oye, es que yo les pongo el nombre mexicano ahí. María solo es madre del hombre Jesús. Y obviamente se hace el mismo proceso y hay motivos, tan fácil como que Jesús es una persona y no la vamos a dividir, etcétera, entre otras cuestiones. María es verdaderamente madre de Dios porque Cristo es una sola persona divina. Y se responde con este dogma. Los dogmas no limitan nuestra fe, la protegen del error.
¿Dónde encontramos esta sana doctrina? Bueno, la Sagrada Escritura, fuente de todo, el Catecismo de la Iglesia Católica, compendio del Catecismo, documentos de los concilios, las encíclicas y exhortaciones apostólicas, los escritos de los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura de la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, está la versión del Juncat, hay catecismos, hay diferentes como ediciones que nos ayudan también a estar cercanos a, pero sería importante conocer tal cual el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del catecismo, documentos de los concilios, de los cuales muchos de ellos respaldan o van a estar respaldando algún dogma también que se haya proclamado, las encíclicas y exhortaciones apostólicas. Nuestros santos padres, los papas, han estado comunicándose con la Iglesia a través de estas cartas apostólicas y hay que conocerlas y ahí vamos a encontrar muchísimo, muchísimo. Y también vamos a respaldar y vamos a conocer bien de nuestra fe. Los escritos de los padres de la Iglesia. Mientras más conozcamos estas fuentes, más sólida será nuestra predicación. No para impresionar con conceptos o con conocimientos, sino para poder servir mejor al pueblo de Dios. ¿Cómo preparo una predicación católica? A ver, déjenle pico aquí porque yo tengo una curiosidad de ver si... No. Quería ver si podía como subrayar aquí que diga predicación católica. Pero bueno, ¿cómo lo preparamos? Primero, oramos. Sabemos que es importante ponernos en disposición y pedir la presencia del Espíritu Santo y abrirnos para que Él sea el que actúe, abrirnos a la posibilidad de sobrar en nosotros. Después, escucho la palabra. Busco qué enseña el catecismo. Si el tema lo requiere, consulto algún documento de la iglesia. Y finalmente me pregunto, ¿cómo anunciar esta verdad con amor y claridad a las personas que Dios me ha confiado? Yo les hago esta invitación. Cuando escuchen ustedes o se les ocurra una idea o encuentren una reflexión y por ahí digan, esto está padrísimo, si es cierto, hay que aplicarlo. Y, y digan, pues un mensaje, ¿no? Y lo encuentren y puedan sustentarlo incluso con la palabra de Dios. Les hago la invitación a que siempre, 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 siempre busquemos qué dice la Iglesia Católica sobre eso. Miren, la Iglesia es madre. Yo, cuando dice la Iglesia es madre, le encuentro mucho sentido porque en mi caso personal yo soy mamá. Miren, mi hijo es más preguntón que el 100 mexicanos dijeron con todas sus preguntas. O sea, él difícilmente va a hacer algo nada más porque sí. Él necesita entender por qué, para qué y convencerse de que lo quiere hacer, ¿no? Y muchas ocasiones yo le explico, mira hijo, esto, por esto, y le vamos a hacer así. Y aunque le cueste trabajo y aunque se emberrinche, pues termina haciendo lo que tiene que hacer y lo hace bien, en todos los aspectos. Les platico una anécdota hace, no sé, él tendría unos 5 años. Y de estar jugando en la calle, el lodo y todo, ya era tarde, él estaba muy cansado, tenía mucho sueño. Entonces ya nos metemos a la casa y le digo, hijo, te tienes que bañar. Y empezó, no, es que yo ya no puedo estar despierto ni un momento, así, es un poquito dramático como su mamá. Yo ya no puedo estar ni un momento despierto. Y yo, amor, te tienes que bañar. O sea, no te puedes dormir así, mira, traes sudor, tu cuerpo está cansado, necesitas relajar los músculos, no sabemos qué traigas en el lodo, o sea, si hay contaminación de animalitos. Le empecé a explicar por qué se tenía que bañar. Y me acuerdo que empezó a llorar con mucho sentimiento mientras se quitaba su ropita. Y yo le preparaba la regadera, ¿no? A la temperatura que era adecuada para él.
Y llora, 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 se mete a bañar llorando, le pongo el shampoo llorando, él sale, lo seco, se lava los dientes, lo lava los dientes, no me acuerdo en ese tiempo si ya lo hacía todo él solito o yo le ayudaba todavía a lavarse los dientes. Y lo abrazo y se calma mucho y le digo, mi amor, estoy orgullosa de ti, porque acabas de ser una persona muy responsable. Hiciste lo que tenías que hacer a pesar de no querer hacerlo. Y ya, se chiqueó, le ayudé a cambiarse, lo arrullé y se durmió. Pero en muchas ocasiones yo le he dicho, hijo, yo no te alcanzo a explicar ahorita por qué, pero necesito que confíes en mí, en que voy a buscar tu bien y va a llegar el momento que te voy a explicar por qué no, o por qué vamos a hacer esto, aunque no quieras, aunque ahorita se te ocurra mil ideas que pueden ser mejor en tu cabeza, no, lo vamos a hacer así y después te explicaré, ahorita confía. Entonces a veces si queremos como abarcar todo y entender todo, digo, yo creo que va a ser muy complicado y que más de 2000 y feria años de historia de la Iglesia Católica, además de grandes misterios de la fe, nos quepan en nuestra mente. También hay que confiar en una madre que está, desde que fue fundada, custodiando que sus hijos conozcan y vivan en la verdad. La iglesia no existe para ocupar el lugar de Cristo, existe para conducirnos a Él. Todo lo que enseña, todo lo que custodia, lo que celebra, lo que anuncia, tiene un único propósito, que cada persona pueda encontrarse con Jesucristo. Y ese también es el corazón del ministerio de la predicación. No anunciar nuestras ideas, no buscar seguidores para nosotros, sino ayudar a que muchas otras personas conozcan, amen y sigan a Cristo. De eso se trata nuestro ministerio. Y bueno, les hago la exhortación o la invitación a que aprendamos a amar a nuestra Santa Madre Iglesia a pesar de sus errores, porque somos parte de ella, ¿eh? También hablamos de la Iglesia como si fuera ajena a nosotros y nosotros bien parte de ella. Bueno, vamos a hacer una actividad, les voy a proponer una actividad que se llama De la Biblia al Magisterio. Instrucciones. Vas a elegir una cita bíblica que haya llamado tu atención o que te gustaría utilizar en una predicación. Yo creo que ya a estas alturas todos tenemos nuestra cita bíblica favorita o aquella que alguna vez escuchamos que alguien predicó y nos gustó. Nos quedó un buen mensaje y todo, ok. Ahora, investiga cómo la iglesia ha explicado ese mismo pasaje. Busca al menos 2 fuentes del magisterio que hablen sobre ese tema. Por ejemplo, puedes buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica y es más, te puedes poner en Google, en hasta con IA, lo que tú quieras y le dices, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cómo aborda tal idea? Incluso hay quienes son formados y están compartiendo, utilizando por las redes sociales, puedes buscar. Yo muchas veces he buscado un padrecito, o sí, un padrecito milenio, no me acuerdo cómo está la página, perdóneme, señor padre Byron, pero he buscado, y el nombre, el tema que busco, ¿no? Y como que él trabaja mucho y le encanta enseñarnos, entonces ya voy con él y luego él todo lo fundamenta, ¿no? El catecismo dice esto. En los documentos de la, ¿cómo se llama la? Bueno, el derecho canónico dice esto. Y él, o sea, él empieza a fundamentar, por eso me gusta ver su canal. Y luego ya yo me pongo a buscar. Oye, ¿sí es cierto que el catecismo dice esto, en esto? Ah, sí es cierto. Ese padrecito Byron anda con todo. Entonces, puedes buscar así. O sea, el chiste es que tú vayas buscando y que te cerciores. Hay un montón de páginas católicas, catholic.net, no sé qué, que viene cartas, que vienen un montón de cosas. Compendio del Catecismo, una encíclica. Ay, hay encíclicas hermosas.
Cuando termine de hacer el Classroom, la verdad es que quisiera ya tenerlo, pero terminaré el Classroom y ahí les voy a poner también acceso a encíclicas para que las discutamos. ¿De verdad? Otro nivel. Una exhortación apostólica, un documento conciliar algún padre de la iglesia, eso es opcional, etcétera. Bueno, entonces tú vas a tomar la cita, vas a leerla, vas a meditarla, vas a encontrar la idea principal o el mensaje principal que más te resuene y vas a buscar en las fuentes del magisterio qué se dice sobre esa idea, sobre ese tema. Se supone que debe haber una entrega. Cuando esté el Classroom, sí, les voy a pedir la entrega para poderlo revisar, para poderlo dialogar y todo esto, para compartir la experiencia de haber hecho esta investigación. No vamos a hacer una investigación profunda, no les voy a pedir que citen nada para y nada de eso, no. Es un ejercicio solamente para aprender a hacer nuestros temas como un predicador católico. Aquí un ejemplo, cita Juan 6:51. De hecho, todo el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6 está poderosísimo, pero está precioso. Pero bueno, puntualmente en el verso 51, en el versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para dar la vida del mundo. Y pues ya buscamos en el catecismo lo que habla de la Eucaristía, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, y entonces ya leemos, ya meditamos y empezamos a poder ver como estos lineamientos que nuestra Santa Madre Iglesia ha custodiado para poder conocer la verdad. ¿Qué es lo que sí? Les voy a invitar, ya sea el grupo de WhatsApp de Ministerio de Predicación, o sea en los comentarios del video también, o ya que está abierto el Classroom, pues ahí. Que podamos compartir en algún foro qué dice el texto bíblico. Por ejemplo, el ejemplo que les decía, dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajo del cielo, el que coma este pan vivirá eternamente. ¿Qué enseña la iglesia sobre este pasaje? Y ya, no, el catecismo de la iglesia católica dice que bla, 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 bla. La encíclica de... la encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II dice que bla, 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 bla. La exhortación apostólica Sacramentum Caritati de Benedicto XVI dice que bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Qué aprendiste que no habías descubierto solo al leer la Biblia? Es decir, ¿qué línea te marcó el magisterio de la iglesia? ¿De qué forma iluminó o le dio sentido a lo que tú no habías podido como descubrir o ver tan solo con la lectura de la palabra de Dios? Y esto, ¿cómo crees tú? Es una pequeña reflexión de cómo crees que enriquecería esto tu predicación. Hagan los ejercicios, porque no nomás es venir a ver qué les digo. Tienen que hacer los ejercicios para que ustedes practiquen, para que se equivoquen y puedan corregir y aprender. Si uno no hace las actividades, los ejercicios, pues escuchó y ahí se quedó, pero no estamos viendo a ver si entendimos o no. No estamos viendo a ver qué tan complicado se me ha hecho acceder a los documentos del magisterio de la iglesia. O a lo mejor ya encontré una página certificada que es católica que vienen los documentos y ahí me pongo yo y ya investigo. Esto si no lo intentas, no lo vas a poder hacer. O sea, tienes que hacerlo en algún momento. Entonces, hazlo ahorita que sea de práctica, para que no lo hagas cuando ya te tengas que dar un tema, cuando ya tengas que salirle al quite y te pongas todo nervioso. Ya los regañé. ¿Qué tesoro de la fe me estoy perdiendo cuando solo leo la Biblia desde mi experiencia y no también desde la sabiduría de la iglesia? Pregunta. Terminamos con una frase.
El predicador no es el que encuentra, el mejor predicador no es el que encuentra interpretaciones originales, sino el que anuncia con fidelidad la verdad que Cristo ha confiado a su iglesia. Vamos a terminar el día de hoy con una oración. Dice, oración final. Señor Jesús, gracias por no dejarnos solos. Gracias porque además de regalarnos tu palabra, nos regalaste una iglesia que la ha custodiado con amor a lo largo de los siglos. Hazme un predicador humilde, que nunca anuncie mis opiniones como si fueran tu verdad. Dame un corazón dócil para escuchar, estudiar y permanecer siempre en la comunión de tu iglesia. Que cada palabra que salga de mis labios acerque a las personas a ti y nunca las aparte del camino que tú mismo preparaste. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, hermanitos, gracias, de verdad, gracias por haber estado aquí. Gracias por permitirme tener esta ventanita para hacer lo que más me gusta en esta vida, que es enseñar. Soy maestra. Me gusta mucho enseñar, no solamente química, ahora de este ministerio que me encanta, que es la predicación. Gracias por su confianza, por seguir aquí y nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga.